Y a partir de este momento tomamos contacto con Arturo Borges, especialista en seguridad vial. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo le va? Bienvenido a BTV Noticias. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes, ¿cómo estás? El gusto es nuestro y queremos consultarle a priori, siguiendo con el tema del accidente de ayer en Ruta 9 de este ómnibus del transporte interdepartamental. En base a su experiencia, ¿cuáles son las primeras hipótesis que se pueden manejar en base a lo sabido respecto a lo que pudo haber ocasionado este accidente? Bueno, nosotros tenemos, como venimos escuchando los testimonios de quienes nos antecedieron en la palabra, todos con alguna parte de razón, evidentemente. Nosotros partimos de dos hipótesis. Hay una que podría ser una falla mecánica. Para eso va a existir una pericia mecánica que ya fue determinada por la Fiscalía. Y por otro lado puede haber existido también el llamado factor humano, ¿no? El error en el caso del factor humano. Esas serían las dos hipótesis. De cualquiera de las dos maneras, por los testimonios y lo que vemos también en las redes sociales, habrían ya algunas, digamos, testigos o manifestaciones en cuanto que se había experimentado alguna normalidad en el tema de lo que sería el estado de la unidad. Para eso y para hablarlo, evidentemente que existen las pericias técnicas que van a dar conformidad a esa situación. Pero es obvio, algo ocurrió. Y la accidentología, ya Stanard Baker por allá, por 1949, decía que un siniestro de tránsito era un viaje que no se pudo llegar a destino porque algo falló. Bueno, el cómo, el cuándo y el dónde lo tenemos, y ahora hay que averiguar el por qué. Y ahí es donde estaría quizás, o donde va a hincar el diente la justicia para poder determinar responsabilidades tanto civiles como penales. Lamentablemente, en lo que va de la temporada se han registrado muchos siniestros de tránsito, pero quiero preguntarle por algo en particular que ha mencionado y tiene que ver con los accidentes que se producen por el factor humano. ¿Considera que las distracciones hoy por hoy tienen una influencia bastante importante en lo que son los siniestros de tránsito? Sí, Rosario, esta sería la primera causa, la distracción. La otra, la velocidad inadecuada. Hoy la velocidad inadecuada en distintos tramos está matando más que el alcohol por sí solo, por ejemplo, para hacer una referencia, ¿no? Una estadística. Y es evidente que las distracciones y fundamentalmente las malas decisiones. Es decir, el tránsito es un fenómeno vivo que requiere del factor humano tomar ciertas decisiones que obviamente parten del cerebro a partir de percibir el riesgo. En este caso en particular que comenzamos a hablar al principio, bueno, acá evidentemente que tenemos por un lado un conductor que quizás podría haber percibido la anomalía, si hablásemos de una falla mecánica, haberla tenido, pero por otro lado podría estar presionado porque si es una persona que a lo mejor sabemos que el sistema donde pudiera presentar alguna queja podía quedar sin trabajo, y esto lo decimos con conocimiento de causa, evidentemente, o sea que podría existir una presión, pero nosotros tenemos que decirlo y no seríamos sinceros si no decimos que muchas veces los conductores toman decisiones o asumen riesgos poniendo las manos en un volante. ¿Por qué? Bueno, por la que a lo mejor se puede perder ese puesto de trabajo. Eso sería una posición que el derecho positivo también va a calcular y va a estimar, evidentemente. Por el otro, nosotros tenemos que decirle a los conductores que tienen el derecho a no realizar el viaje. Y en eso están protegidos. Si yo después pongo las manos encima de un volante sobre una unidad que no está en condiciones, y lo sé, y ya estoy en conciencia, soy consciente de lo que puede ocurrir, ya en ese caso ya soy parte cómplice de lo que está sucediendo dentro de ese sistema. ¿Qué pasa? Sí, hay empresas que son buenas, hay empresas que son malas. Decir que un vehículo, y lo digo con todo respeto, no soy el dueño de la verdad, que un vehículo hace 30 días o 40 días pasa por una inspección técnica vehicular y que hoy está en las mismas condiciones que hace 30 días, yo no lo podría afirmar si no tengo la pericia correspondiente. ¿Por qué? Porque en el tránsito sabemos que los vehículos son máquinas, pueden tener errores, pueden tener fallas y pueden cambiar de un día para el otro. Y eso ahí, aunque tengamos ese testimonio, hay que hincar el diente e investigar, por un lado, cuál es la posición, la decisión tomada por el conductor, por otro lado, cuál era la situación realmente mecánica de este vehículo.
Arturo, a propósito y siguiendo con este punto en particular, ¿cree que muchas veces en los conductores profesionales, en el caso de distracciones, tienen que ver con motivado por un reclamo que lo han hecho durante este último tiempo, con el poco descanso que tienen muchos de ellos, el uso del celular? Por lo menos son factores que se han escuchado más. ¿Pasaría por ahí el tema de la distracción hoy por hoy? ¿O por qué ocurren con más frecuencia? ¿Cuáles serían las causas? Bueno, está muy bien, Rosario. Una es el celular. Lo vemos hoy, el celular es un elemento, es un artilugio de la vida moderna que ha formado parte está en el transporte, está metido dentro del sistema del tránsito. Lamentablemente es una de las peores digamos, distracciones que podemos tener, porque el cerebro llega un momento que se confunde y no presta atención a lo que realmente hace, ¿verdad? El cerebro a determinado tiempo de hablar por teléfono se va a preguntar, bueno, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Escucho o veo? Y lo más importante es recibir información a través de la vista. Y el celular roba muchísimo lo que es la información que entra por la periferia visual y llega al cerebro para poder tomar decisiones. Por eso que decíamos hoy, la toma de decisiones es un elemento fundamental. ¿Hago esto o no lo hago? Pero eso se hace a partir de percibir el riesgo, que es en los cursos de formación de nuestros conductores debería de tenerse obligatoriamente una cantidad de horas que el individuo tenga de formación para saber qué riesgo asume y ponerle el techo que sea correspondiente. El celular es una, el alcohol es la otra, la velocidad inadecuada es otra, ¿verdad? Pero eso es un sistema que hay muchas cosas para regular, pero hoy hay herramientas para descubrir la verdad. Por lo tanto, ya no es como antes, que uno podría elucubrar alguna situación y no pudiera acercarse. Hoy tenemos muchas herramientas y fueron mencionadas por quienes hablaron anteriormente, que son perfectamente utilizables. Y si usted me permite, Rosario, quisiera agregarle algo, que dentro de esta desgracia que hemos tenido que padecer ayer y lo que pasó hoy, viernes, ¿verdad? Con estos siniestros de tránsito, hemos tenido 3, 4 fallecidos más, tenemos que hacer un minuto de silencio, porque la verdad es terrible lo que ha pasado entre ayer y hoy. Hay algo que sí nosotros queremos agregar a lo que dijo el director de transporte, cuando mencionó que es obligatorio que en todos los vehículos exista el cinturón de seguridad. Y eso es cierto. Pero la obligación en realidad se toma con el conductor y con el auxiliar del servicio, que tienen que salir de 3 cruces con los cinturones colocados. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos, y lo hemos experimentado, que subimos a un vehículo, hacemos un viaje en un interdepartamental, nos colocamos el cinturón de seguridad. Quizás el que viene al lado mío cuando me ve se coloca, porque nos reconoce, se coloca el cinturón de seguridad y todos los demás nos miran como si fuésemos extraterrestres. O sea, la gente no tiene por cultura, por educación y por formación la costumbre de colocarse el cinturón de seguridad. Y esto es un elemento que hay que transmitir. Ser pasajero también implica tener una responsabilidad ciudadana para sí y para quien lo va conduciendo. Y nosotros tenemos un sistema que tampoco podemos dejar de mencionarlo, que vamos a 90 kilómetros por hora en la ruta con un vehículo y va gente de pie. Y hay un decreto del año 2004 en que permite, creo que si no recuerdo mal, hasta 50 kilómetros, 8 personas por metro cuadrado de pasillo, y después de los 50 kilómetros, 6 personas por metro cuadrado de pasillo. A 90 kilómetros por hora, eso es un riesgo fenomenal. ¿Qué debería suceder, Arturo? ¿Debería exigirse por parte de las empresas, más allá de que sea obligatorio? Porque los pasajeros realmente entiendo que no tenemos el hábito en el transporte público de usar este tipo de protecciones. Sobre todo en el transporte público de viajeros de corta y larga distancia. Y allí el auxiliar tiene que acompañar lo que hace, como se hace en los aviones. Sí, claro. Obviamente que el cinturón de seguridad en los aviones tiene otra finalidad, ¿verdad? Que no es para ahora hoy este tema, pero todo el mundo se sube al avión y nadie pregunta si el piloto que va adelante tuvo algún curso o averigua dónde fue formado, porque sabemos que es un sistema que se autorregula y que tiene unas exigencias brutales, pero llegamos al avión, nos colocamos el cinturón y después viene una azafata y va mirando asiento por asiento para hacer esta
recomendación. Bueno, cuando salimos de Tres Cruces, nosotros sabemos que hay algunos televisores colocados en los vehículos que advierten de esto a los pasajeros a que se coloquen. Nosotros creemos que el auxiliar tiene que recorrer todo el pasaje y aconsejarlo a que tome la posición de colocarse el cinturón de seguridad. Esto forma parte de la educación vial que todos deberíamos recibir desde edades muy tempranas. Bien, simplemente para ir redondeando esta entrevista, no quiero dejar de preguntarle por el mantenimiento de las unidades, muy breve, por favor. ¿Se debería hacer con mayor frecuencia durante temporada cuando el flujo vehicular en las rutas se incrementa? No tengo dudas de eso no tengo dudas. Siempre final de diciembre y enero marcan la estadística que va a ser del año, y por lo general, si usted mira para atrás, todos los años enero es el mes que conjuntamente con marzo le da un crecimiento de mortalidad a la estadística, que es brutal, obviamente porque las rutas en muchos casos colapsan. Eso es una cancha, hablando de términos deportivos, que nos ha quedado muy chica, y el pequeño error de uno es el desastre de muchos. Bien, Arturo, le agradecemos mucho este contacto con BTV Noticias para ahondar un poco más en este panorama que nos involucra a todos como sociedad también. Gracias. Gracias a usted por la invitación, saludo también a la audiencia y que tengamos un continuo de enero sin tener que seguir hablando de esto. Ojalá así sea. Gracias, Arturo.